creo que la exposición va a ser de bastante interés para lo que tiene que ver con la sustentabilidad, el ahorro energético, etc. Ernesto es arquitecto de la Universidad Nacional de San Juan, tiene un doctorado en ingeniería en Alemania, en la Universidad de Braunschweig, ya es investigador del CONICET y tiene una larga carrera en investigación en distintas organizaciones, en Fraunhofer y distintas organizaciones de Alemania. Es alemán, aunque no se nota, porque es más bien sanjuanino. Nació en Alemania, pero ha desarrollado la carrera de posgrado y de doctorado en Alemania. Ernesto, cuando quieras compartir, lo que le pido a los asistentes es que apaguemos cámaras y el micrófono para que quede la banda más despejada, y cualquier consulta la hacen por el chat y cada tanto vamos interrumpiendo para ir respondiendo las consultas o observaciones que ustedes hagan. Gracias. Bueno, muchas gracias Sabino, muchas gracias Rosana, muchas gracias a la UNDEF por la invitación a participar en este ciclo de charlas. Lo que intento, bueno, voy a presentar una... compartir pantalla, aquí tenemos... recibí la invitación de parte de Sabino, planteándome la posibilidad de transmitirles algunos conceptos que hemos venido estudiando desde hace un tiempo atrás y sobre todo fortaleciendo desde el posgrado y desde las experiencias en investigación en la Universidad Nacional de San Juan, donde actualmente me encuentro trabajando. Sí, me formé en Alemania, en la Universidad Técnica de Braunschweig. Allí no tengo ciudadanía alemana, soy suizo, ciudadano suizo, pero no alemán. Nací en Alemania, sí, pero básicamente le debo toda mi formación a Argentina, a la República Argentina. Y sobre todo a la Universidad Nacional de San Juan, a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que me dio los primeros pasos para iniciarme en esta carrera. Debo decir que si uno se pregunta inicialmente cómo se inició en esta línea hoy en día, yo la verdad que soy como una especie de producto de la crisis, ¿no? Porque recién, como comentaba recién, la crisis del 2001 me impulsó un poco a salir a buscar nuevos horizontes y terminé en Alemania viviendo 6 años donde hice doctorado. Bueno, en este ciclo de conferencias, arquitectura sustentable, eficiencia energética en el sector edilicio, demanda, objetivo y usuario son los subtemas que vamos a ir tocando de a poco y avanzando en estas 2 horas que tenemos por delante. Antes de introducirnos en la temática, me gustaría hacer una breve pausa y trabajar el enfoque sistémico, ¿no? Esto es importante tenerlo claro desde el punto de vista con que vamos a mirar estos conceptos, porque es tan importante poner en relevancia el sector al que pertenezco, digamos, como arquitecto, que es la construcción, el sector edilicio, que abarca la parte residencial y los edificios oficiales y comerciales, ¿no? Y en esta tarea de la arquitectura, uno, digamos, lógicamente muy amplia, encuentra unos laberintos bastante complejos a la hora de hablar de energía, ¿no? Porque por lo general los arquitectos no nos formamos en el grado en esto y tenemos que ir buscando cómo resolver este vacío, ¿no?, de conocimiento que necesita una resolución.
Según el balance energético nacional, el 36,5% de los recursos energéticos del país los utilizan los edificios. Y en mayor proporción las viviendas y otros edificios, ¿no? Principalmente en el acondicionamiento térmico, en el uso térmico, también en agua caliente sanitaria y lumínico. El usuario de la vivienda es el responsable del uso racional de la energía. Este concepto de uso racional tiene que ver con, digamos, hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Él consume los recursos para cubrir necesidades básicas, está clarísimo. Necesitamos tener, cubrir una calidad de vida respecto a las necesidades térmicas básicas, que son tener no tener frío ni calor, ¿no? Poder bañarnos con agua caliente, asearnos higiénicamente, poder ventilar los espacios, ¿no? Y todo esto requiere de cuestiones energéticas, ¿no? E iluminarnos adecuadamente. Entonces, el usuario es la demanda de energía. Pero su uso no está restringido. Y este concepto, esta breve aclaración al final, es importante considerarla porque en nuestro país todavía no tenemos restricciones claras, exigibles sí, pero digamos no se respetan finalmente, no logran restringirse adecuadamente. En pasos vamos a hablar, y a lo largo de la presentación, sobre cuestiones que tienen que ver con cómo debe procederse. Y desde lo personal, y creo que varios estamos de acuerdo en esto, que primero hay que hacer un uso racional de la energía para luego hablar de eficiencia energética y energías renovables. Porque lo primero tiene que ver, el uso racional de la energía, tiene que ver con un nivel de conciencia, un nivel de educación y unos conceptos básicos de ser racional con lo que tengo, con el uso de los recursos. Pero estos últimos también requieren de la educación del usuario. La eficiencia energética y las energías, el uso de las energías renovables requieren de usuarios conscientes, que tengan conciencia en el empleo de los mismos. Dentro de lo que es el enfoque sistémico, vamos a hablar también de esto. El clima. El clima, el hombre, cuando enfrentó el clima, cuando enfrentó la vida en la Tierra, se encontró con un clima que seguramente era el propicio para desarrollarse. Y en este clima encontró, gracias a la primer cobertura, su piel, ¿no?, una gran capacidad, un gran potencial para vivir, ¿no?, y adaptarse. Y fisiológicamente está preparado para responder adecuadamente a las inclemencias de ese clima. Eventualmente, en una primera instancia, este hombre o este Homo sapiens, hombre-mujer, que se desarrollaba en torno a climas no hostiles, encontraba que la vida estaba resuelta con su primera piel. Pero luego, cuando se volvió nómade y tuvo que habitar otros lugares, o fue explorador y buscó otros lugares, encontró que debía utilizar algunas coberturas, y ahí encuentra la ropa para adaptarse nuevamente a los climas, eventualmente cubrir las alternancias del día y la noche, de las estaciones, de la amplitud térmica, de la permanencia del viento, de la excesiva radiación, de la humedad, etcétera, parámetros que tienen que ver con el clima de cada lugar. El tema es que siguió avanzando en su fase de nómade, descubriendo, hasta que necesita instalarse, generar cultura, y encuentra el hábitat, lo que nosotros llamamos la casa, y podríamos identificar a este hábitat o a esta casa como una tercera piel para dar respuesta al clima. En su evolución, esta tercera piel llega a ser diversificada y al día de hoy se ha tratado desde diversos puntos de vista y aspectos, y las tecnologías han permitido que
llegase a incorporar distintos materiales como el vidrio y el acero. Entonces, digamos, con esto quiero ejemplificar simplemente que ha hecho diversidad de envolturas respecto del clima. Y en climas adversos. Y esto le llevó a introducir el concepto de climatización. La máquina de climatización le permite adecuar su adaptación a partir de una resolución tecnológica. Estas cuestiones, con el pasar del tiempo y aventándonos en los tiempos actuales, nos llevan a reconsiderar el concepto de envolvente y a reforzar esto, para que finalmente este hábitat o este envolvente, ¿sí?, logre cubrir las necesidades básicas y sobre todo bajar esta demanda de climatización, que es actualmente lo que más afecta a al uso de los recursos energéticos en todo el mundo. ¿Bien? Este enfoque sistémico simplemente me permite a mí hablar de dos cuestiones, y a lo largo de la presentación vamos a hablar de adaptación que es una habilidad que tiene el ser humano por ser un animal, y de aspectos tecnológicos, ¿no?, que se van incorporando para resolver ciertas necesidades. Desde un enfoque sistémico, desde el punto de vista del confort, o sea, la situación en la que el hombre encuentra la comodidad o el bienestar, en el cual puede desarrollarse tranquilamente y no necesita incorporar más que estrategias pasivas, le llamamos, ¿no?, y modificar la ropa, el nivel de actividad y estos parámetros de los cuales hablábamos recién, como el viento, ¿no?, el movimiento del aire, la humedad, la radiación, la temperatura del aire. Cuando se encuentran dentro de ciertos límites, como tenemos ejemplificado acá, en una zona de confort variable, pero dentro de un rango de aceptación viable, climas no adversos, lo puede resolver tranquilamente de forma pasiva y sin consumo de energía adicional. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, donde aparece la demanda de calefacción, ¿no?, temperaturas muy bajas, aparece un requerimiento de energía. Y lo mismo ocurre cuando suceden este tipo de cosas, ¿no?, donde aparece una demanda de energía para refrigerar, para quitar calor, una carga térmica elevada, necesitamos incorporar sistemas mecánicos, o sea, más energía. Si consideramos que estas son las estrategias de adaptación, les sumamos, ¿no?, este aspecto tecnológico, nos hemos ido enfrentando a soluciones que tienen que ver con lo que vemos en estas imágenes. Esta situación, y muy actual, nos lleva a reconsiderar la arquitectura desde el punto de vista sustentable. Arquitectura sustentable, y aquí pretendo hacer una especie de brainstorming, simplemente lo voy a direccionar yo, no voy a encontrar en esta primera instancia las opiniones de ustedes, pero seguramente lo vamos a compartir. El concepto o digamos, la palabra sustentabilidad, que sustentar es sostener, y de ahí la sostenibilidad, etcétera, ¿no?, lo derivado de ello, la construcción, o sea, aspectos de la construcción que están abordados y están relacionados con la arquitectura sustentable, el origen de la necesidad de este concepto, ¿no?, cuándo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el uso de materiales que tienen que ver en un entorno, en una situación mundial en donde el origen de cada uno de estos materiales también debe ser reconsiderado, el impacto que puedan llegar a tener, las cargas térmicas, un poco lo que acabábamos de plantear recién, ¿no?, el ciclo de vida de los materiales, aspectos que tienen que ver con el ambiente, el confort, como lo veníamos diciendo recién, el proyecto, la situación de proyecto, la situación proyectual, el momento en donde se trazan las primeras líneas, ya lo vamos a ir viendo, momento en el que se deciden
cuestiones cruciales que tienen que ver con un proceso de sustentabilidad, el clima, la diversidad climática de diferentes tipos, ¿no? El desarrollo, el nivel de desarrollo local para la aplicación de algunas técnicas que tienen que ver con la arquitectura sustentable, el tema de desechos o productos o subproductos del uso de ciertas energías o recursos que se incorporan en edificios, ¿no? El uso de energías renovables, que son diversas y todos sabemos y conocemos las posibilidades que tenemos a partir de ello. El uso de la certificación como instrumento de limitación o de referencia para indicar cómo, cuánto y hasta dónde es posible o debería consumirse, emitirse, etc. El uso de diferentes formas de energía y el usuario, que es quien nos va a dictaminar un poco el rumbo, el destino de esta arquitectura sustentable. Y acá pongo en rojo estos tres aspectos, la parte de confort, la parte de energía y del usuario, porque son los tres puntos en los que nos vamos a, tres pilares en los que nos vamos a parar a la hora de hablar en esta charla, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque sistémico, también es importante hacer un hincapié sobre esto, ¿no? O sea, la parte de proyecto, construcción, uso y fin de vida útil. Se da en las diferentes áreas, en la parte de los objetos de diseño, en la industria automovilística, y como lo vemos ahora, en la parte de las construcciones. ¿Dónde nos vamos a centrar? Porque, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, yo veo el origen de esto con conceptos que voy a deber incorporar en la etapa proyectual, en la etapa de la construcción de la cosa, en la etapa de uso y al fin de su vida útil. El fin de su vida útil debería permitirme a mí repensar en que el producto final, que ya no tiene un uso adecuado para el cual se pensó, pueda ser reincorporado en un ciclo desde el punto de vista de la sustentabilidad para volver a ser parte del mismo ciclo de la técnica, vamos a decir, porque aquí estamos trabajando todos con materiales que provienen de un ciclo biológico y se incorporaron al ciclo de la técnica, y finalmente no tienen que constituirse como desechos, sino como reincorporaciones, nueva materia prima a ser reincorporada. Pero nos vamos a concentrar, y en esta presentación, en esta etapa, en la etapa de uso, que es la etapa más larga y es la que se considera para las edificaciones de alrededor de 80 años, y en la que aparece el usuario que debe hacer un uso racional de la energía. Y para lo cual, para lo que esta arquitectura, o la arquitectura, o los edificios, deben disponer de las condiciones apropiadas para que ese uso sea eficiente. O sea, si tenemos construcciones, edificios con características de eficiencia, características tecnológicas de eficiencia, entonces estamos frente a un objeto o un hábitat en donde es posible el uso racional de la energía. Si no disponemos de ello, probablemente dependeremos del clima y no podremos hacer un uso racional porque tendremos que cubrir las necesidades básicas de calefacción y refrigeración para tener confortabilidad, calidad de vida o bienestar. Entonces, nos vamos a concentrar en esta presentación en el uso de los espacios, en el uso, en la etapa de uso del edificio, es decir, la instancia de postocupación, una vez que el edificio se entregó y se empieza a usar para sus fines, ¿no? Desde un enfoque sistémico tenemos que tener en claro esto. La arquitectura sustentable, o la arquitectura siempre es, digamos, como un triángulo que no está en equilibrio, o sea, está en equilibrio acá en el dibujo nomás, pero debe estar siempre
afectado por la parte de confort, confortabilidad, calidad de vida, ¿no? Y la parte de energía. Entonces, aquí nos encontramos frente a una situación que tiene dos objetivos que nos van a condicionar el funcionamiento de una arquitectura sustentable, pero que cuando quisiéramos aplicar algún criterio de eficiencia energética, esto va a entrar en una inestabilidad que va a requerir necesariamente de dos cuestiones: leyes y climas adecuados. O sea, una arquitectura pensada al clima, una arquitectura que tenga instrumentos para poder sostener los aspectos técnicos, exigirse esos aspectos técnicos y poder constituir un triángulo que estaba en desequilibrio, fortalecerlo desde este punto de vista y lograr un triángulo en equilibrio para alcanzar eficiencia energética. Una vez entrados en esta situación, vemos, digamos, tengamos presente, seguramente esto ya lo vieron en las otras charlas, la oferta interna de energía. Nuestra oferta interna al 2018 es de 82 millones de toneladas equivalentes de petróleo, compuestas básicamente por gas natural. Si hacemos un recorrido a lo largo de las décadas, desde 1970, vemos cómo la porción de petróleo inicialmente era enorme respecto de las demás energías que constituían la matriz, pero a lo largo del transcurso de década a década, el petróleo va siendo reemplazado por el empleo de gas, ¿sí? Y esto finalmente es un cambio de matriz energética. Verán claramente que, digamos, como estrategia es una estrategia de eficiencia. El gas logra incorporar un vector, digamos, más amigable ambientalmente, pero también ha sido necesario para la producción de energía eléctrica. Entonces, el uso de la energía eléctrica o los usos finales que requiere la demanda, que tienen que ver con el uso de energía eléctrica, están en nuestro país básicamente fundamentados por el empleo de gas natural. Aquí vemos cómo el consumo final por tipo de energía está distribuido, digamos, aquí vemos una gran porción de petróleo por el uso en transporte, ¿no? Básicamente esto se distribuye de esta forma. El residencial y el comercial constituyen la parte de edificios que son, en definitiva, los que conforman una especie de tercio de consumo final de energía en el sector y que en este sentido logra ser muy representativo dentro de lo que es la matriz energética nacional. En relación a eficiencia energética, tenemos a partir del año pasado un proyecto de ley que tiene que ver con el objeto de propiciar la utilización racional, eficiente, el ahorro y la conservación de los recursos energéticos. Este proyecto de ley básicamente se funda en la necesidad de establecer la eficiencia energética como una materia que, digamos, cuando nos preguntamos qué es un conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios que se obtienen a partir de ello. Es decir, digamos, si nosotros tenemos un muy alto beneficio, entonces vamos a tener una muy buena eficiencia energética. O si tenemos muy baja cantidad de energía, también, siempre y cuando el beneficio, o el beneficio justamente, sea adecuado a la necesidad básica a la cual esté orientada, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla? La pregunta es se desarrolla a través de la implementación de medidas de gestión, de hábitos de uso de la energía en la comunidad e inversiones en tecnologías más eficientes, sin afectar la calidad de vida de los habitantes. Y aquí aparecen 4 conceptos que los vamos a trabajar a lo largo de esta presentación, ¿no? Y que tienen que ver con, básicamente, pensar en medidas de gestión, o sea, cómo
cómo vamos a administrar, ¿no? Después el uso que hacemos, ¿no? Que tiene que ver con esa etapa de uso que planteamos anteriormente. La inversión en tecnologías eficientes, vamos a utilizar algunos ejemplos internacionales que son, por lo menos para mí, rectores en la evolución de la eficiencia energética a nivel internacional y la calidad de vida de los habitantes, que tiene que ver con esto que hablábamos recién del confort. ¿Y para qué, finalmente? ¿No? Y las mejoras sistemáticas, ¿no?, que se obtienen a partir de la eficiencia energética van a impactar directamente en todo esto que nos aqueja actualmente, ¿no? Reducción de costos, incremento de productividad, seguridad energética y reducción de gases contaminantes a la atmósfera. Dadas estas condiciones, vemos que en relación a mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y los servicios, vamos a hacer este esquema en donde planteamos que en el eje de las abscisas tenemos el consumo energético, ¿sí?, que, digamos, crece hacia la derecha, y en la ordenada tenemos una barra que indica una situación de confort, ¿no? La zona central es el confort, y digamos, el no confort es hacia arriba, calor, o más frío es hacia abajo. Simplemente esto es un gráfico indicativo sobre el concepto de eficiencia energética. Hoy nos encontramos con que para lograr aportar confort, calidad de vida o bienestar, necesitamos enormes cantidades de energía para sostenerlo. Sin embargo, estamos convencidos de que incorporando tecnología, de que incorporando educación, de que incorporando sistemas de certificación, de exigibles, ¿no?, limitaciones, restricciones y leyes que permitan amparar todo esto, podremos lograr que las edificaciones consuman menos y mantengan el concepto de confort o confortabilidad o calidad de vida, e inclusive imponiendo algunos, o alcanzando o midiendo, sabemos, digamos, que, y así ha sido la experiencia internacional, de incorporar números, valores de referencia que nos permitan medir lo nuestro, lo que tenemos, para mejorarlo, incorporando tecnologías, como decíamos recién, eficientes, podemos mejorar aún así esto, bajar los consumos energéticos al mínimo posible, manteniendo la situación de confort. Y esto tiene que ver básicamente con el concepto de optimización multiobjetivo, que también hemos venido trabajando. Aquí tenemos un modelo de confort, y ese es el confort del usuario. Tenemos, en el eje de las abscisas, tenemos una escala de temperaturas, ¿no? Y estas temperaturas las podríamos llamar temperaturas que normalmente estamos acostumbrados a percibir en ambientes, ¿no? Pero estas temperaturas nos generan una disconformidad, que tenemos aquí en las ordenadas, una disconformidad medida entre el 0 y el 100%. Este modelo de confort básicamente es producto de mi desarrollo de la tesis doctoral, pero que ha sido perseguido sistemáticamente por diferentes investigadores que se dedicaron a estudiar el confort y a ver en qué porcentaje se obtiene un mínimo posible y en qué rango de variabilidad es posible definirlo. Y bueno, encontramos que en este rango de temperaturas se daba un 10% de disconformidad, ¿no? Y a ese valor específico de temperatura encontramos el mínimo posible, que era 7%. Entonces, ¿qué decimos? Que si hay un 10% de disconformes, entonces hay un 90% de aceptación térmica en este rango. Pero todos lo dirán y todos estarán de acuerdo, y yo lo acepto, pero ese rango, digamos, es un rango
de una población específica, de unos usuarios específicos, de unos espacios con características específicas, pues sí, yo eso lo corroboro, y básicamente este modelo de confort sirvió para contrastar otros y justificar la necesidad de algo variable, que ya lo vamos a ver. Este modelo de confort se contrasta con un modelo de energía. Este modelo de energía, bajo el mismo concepto, vemos que en las abscisas tenemos consumo energético, ¿no?, medido en kilovatios hora por metro cuadrado al año, y vemos que aquí hay un rango en el que se obtienen, digamos, las menores disconformidades, o sea, del 20%. Acá tenemos usuarios disconformes. Si no consumimos energía, vamos a tener un elevado porcentaje de disconformes, y a medida que vamos consumiendo, vamos encendiendo la luz, que vamos encendiendo la calefacción, encendiendo los equipos de aire acondicionado, etcétera, etcétera, empezamos a consumir energía, ¿no?, y bajando ese porcentaje de disconformes, a llegar a un límite máximo, o sea, la máxima eficiencia, con un mínimo de disconformes, en donde yo estaría aquí, en este punto, alcanzando ese mínimo posible de las dos curvas, o sea, el mínimo de disconformes junto con el mínimo posible de energía. Esto podría asimilarse a un perfil de Pareto, en donde la opción óptima se encuentra lo más cercana a este punto que tenemos aquí, y es decir, el menor posible de energía respecto del menor posible de disconfort. Bueno, nosotros definimos un rango, en realidad, y por eso ese punto lo instalamos aquí. Y ese rango tiene que ver con un rango viable, pero también real, de consumo de energía medido a nivel nacional, y que se encuentra, por lo menos en nuestros experimentos, en ese rango definido entre 120 y 250 kilovatios hora por metro cuadrado al año. Bueno, este modelo, contrastado con el otro, nos permite obtener esos valores que perseguíamos, ¿no? Ahora, hablemos de medidas de gestión, ¿no? O sea, ¿para qué entonces? ¿O por qué se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? ¿No? La implementación, o sea, se desarrolla a través de medidas de gestión. Entonces, como medidas de gestión vamos a poner, y esto es ya conocido, el uso o la necesidad de implementación de gestión del uso de la energía. La ISO 50001 internacionalmente logró una muy buena aceptación, porque es básicamente una norma que es aplicable a organizaciones de cualquier tipo y tamaño, no tiene, digamos, limitaciones, el éxito depende simplemente del compromiso de cada actor o de cada gestor. En realidad se trabaja en conjunto con las organizaciones, y hay un administrador y un grupo de gestión que participan como digamos, en el sistema de gestión de la energía, ¿sí?, previa autodeclaración del sistema de gestión de la energía, para implementar medidas que sean recomendables para mejorar el uso de la energía. No tiene requisitos previos y se basa en el método de mejora continua, que es planificar, en función de algo que se prevé que podría llegar a mejorarse, hacerlo, verificarlo, o sea, medirlo, actuar, o sea, cambiarlo, y volver a planificar para ver cuánto podemos mejorar un valor de referencia o línea base que se establece en el momento de la planificación. Esta, digamos, ISO 50001 fue adoptada por IRAM, y desde 2018 es parte, digamos, de varias estrategias de gestión del uso de la energía, programas que actualmente se han implementado en industrias, sobre todo, a lo largo y ancho de la República Argentina. En relación a medidas de gestión, podemos tener varias. Podemos ir desde lo básico a lo más importante, desde lo más económico o la estrategia más económica a la más cara. Entonces podemos encontrarnos con artefactos de consumo eléctrico que tienen elevados consumos, ¿no?, con sistemas de ventilación
que están desactualizados o tienen algunos problemas de planificación, básicamente, o de funcionamiento. También calefacción y enfriamiento simultáneos. Cuando todo está automatizado, aparecen situaciones del edificio en donde se calefacciona y situaciones del edificio donde se enfría sin utilizar los calores residuales o sin eventualmente hacer un uso de la recuperación del calor de los sistemas que están utilizando ventilación, por ejemplo. Pueden haber aplicaciones erróneas en el sistema de ventilación, es decir, cubajes o cantidades de porcentajes de renovación que no sean adecuadas al uso del aire, porque un sistema de ventilación está en función de las necesidades de ventilación o una necesidad de calidad de aire, de mantener concentraciones de contaminantes, de dióxido de carbono y de otros compuestos volátiles orgánicos que pueden afectar la salud humana. El exceso de iluminación, las estrategias de control no verificadas, el set point, es decir, básicamente equipos que tienen la posibilidad de ser seteados y de tener básicamente la administración, a veces de un building manager o como se le pueda llamar, a la persona encargada de encender y apagar el sistema de climatización, y que por norma manual o procedimiento se guía a partir de un valor que no varía, simplemente es indicado y se setea independientemente de la evolución del clima exterior, también veremos esto. Deficiente supervisión en la ejecución, tareas que se han implementado o que se han sugerido, pero no se han seguido en su ejecución y que pueden acarrear errores sistemáticos que puedan llegar a afectar el uso de la energía, envolventes no aisladas, baja capacidad térmica, etc. Veamos esto, por ejemplo, aquí tenemos situaciones de una auditoría energética en donde tenemos situaciones con aislación, ¿no? Como vemos, sin aislación y con aislaciones deficientes. Entonces nos encontramos ante una diversidad de elementos constructivos que requieren de una evaluación pormenorizada. Si evaluamos eventualmente aquí esta situación de un aventanamiento que puede llegar a ser hasta inclusive desde el punto de vista tecnológico desarrollado en PVC con doble vidrio, triple vidrio, ¿no? Con diferentes cámaras que me ayudan a reducir la pérdida por transmisión de energía en el paso por conducción del interior al exterior, ¿no? Aquí, digamos, las posibilidades que un elemento como lo es un arquetipo que le llamamos, en este caso del envolvente, el transparente, la ventana, la importancia que requiere en su tratamiento. Perdón, escucho a alguien con el micrófono abierto. Muchas gracias. Entonces nos encontramos con un elemento que es propio del envolvente y que está afectando fuertemente esa transferencia de energía entre el interior y el exterior. Entonces, si los potenciales que podemos llegar a encontrar en un producto de este tipo, nos encontramos con que el perfil puede cambiar, con que las cámaras de aire dentro del perfil pueden cambiar, con que las láminas de vidrio puedan llegar a ser eficientes unas más que otras en función del clima, no siempre aislar con vidrio es lo adecuado, los sistemas de contacto, ¿no? Para lograr hermeticidad en la ventilación, en la infiltración, perdón, el tipo de armado del DBH, ¿no? Las láminas reflectivas o láminas de baja emisión incorporadas en los planos transparentes, la utilización de gases nobles para mejorar la aislación térmica en el interior entre las diferentes láminas de vidrio,
que me incorporan valores de aislación térmica diferentes, el argón, el criptón, el xenón, o eventualmente el aire común, el aire que respiramos, ¿no? Que también puede ser utilizado. El sistema de control de esto, la incorporación de sensores, ¿no? Que pueden incorporar alguna variable más de modificación de ello, controles de humedad y calidad de aire, protecciones solares, que se incorporen la combinación adecuada para el clima y el diseño en relación a materiales que compongan las protecciones solares y la misma ventana, la situación de batiente o pendulante, ¿no? Como adecuación al sistema de ventilación natural, los diferentes colores, el anclaje al muro, enorme cantidad de, inclusive la incorporación de splits o de, digamos, sistemas de climatización en el concepto de la ventana, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos, esto es simplemente para dar un ejemplo, el potencial que tiene para seguir trabajándolo y seguir evolucionando, ¿no? Desde el punto de vista energético. Cuando hablamos de hábitos de uso de la energía en la comunidad, entonces nos centramos en un punto muy importante. Y esto es, a todos ustedes les pregunto, o sea, ¿cuáles de estos han tenido éxito hasta ahora? Simplemente estos porque están afectándonos la salud, ¿no? Entonces, ya sea el uso del cinturón o el dejar de fumar o el uso de tapabocas, nos generan un beneficio directo a la salud. Y obviamente que la salud está en primer lugar antes que eventualmente la economía o el ambiente. Bien, la salud hoy nuestra, pero la salud de nuestros de nuestros hijos, ¿no? Probablemente sí la tendremos que pensar y por lo tanto alguno de estos dos símbolos, ¿no? Iconos, isologos deberían lograr la misma, con conciencia, el mismo efecto que estamos teniendo en los otros. Es simplemente para hablar de prohibiciones y de recomendaciones. Algunos son prohibitivos y otros de recomendación. También vamos a tocar esto acá. Y en relación a las inversiones en tecnologías más eficientes, y bueno, aquí nos encontramos frente a una diversidad amplísima de ejemplos. Yo he tomado simplemente uno de ellos, que lo conozco en profundidad, y que tiene que ver con esta referencia alemana y la evolución del concepto del Passive House, que se inicia en una época en donde la crisis del petróleo determina el rumbo de los países en el uso de los recursos. Y sobre todo en países que son dependientes energéticamente, como que desde sus inicios necesita una enorme cantidad de energía para cubrir aspectos térmicos que tienen que ver con la climatización. Esto está en alemán, pero básicamente yo les voy a comentar, digamos que aquí está midiéndose en kilovatios hora por metro cuadrado al año, ¿sí? Simplemente aquí está incorporado como, digamos, valor de energía primaria. El valor de energía primaria, o energía primaria, varios de ustedes ya lo conocen, tiene que ver con analizar los orígenes de esa energía y que por lo tanto el uso final dependerá de la serie de transformaciones que sufrió a lo largo de sus orígenes y hasta su uso, hasta su uso final, y que impactan finalmente en el medio ambiente. Entonces, esto es el estado en que toma la referencia, el estado actual en su momento. Es, digamos, información que ya ha trascendido, pero a partir de, digamos, en la década, digamos, en el 80, que es donde se empiezan a construir estas series de referencias, el estado de la construcción actual en su momento utilizaba una enorme cantidad de esto rojo, que es calefacción, ¿sí? Lo azul es agua caliente sanitaria, lo verde es ventilación, y el resto, y el amarillo es, digamos, la energía utilizada en aparatos de consumo eléctrico, o sea, otros consumos
del hogar. Finalmente, el total respondía, digamos, a valores que quizás se asemejan a los que tenemos actualmente en Argentina. O sea, el estado de las construcciones nuestras, ya lo vamos a ver, también tenemos ahí una referencia de ese valor, están en el orden están por encima de los 250 kilovatios hora energía primaria por metro cuadrado al año. Pero bueno, aquí en esta referencia se muestra cómo a partir de establecer primero normativas, ¿no?, y ordenanzas, esta acá es una que se llama en alemán, digamos, Wärmeschutzverordnung, que es una ordenanza del cuidado del calor, ¿no?, de la conservación del calor, que evoluciona a lo largo de estos son años tras años, en donde aparecen diferentes actualizaciones y restricciones puestas al consumo. Y esas restricciones están en función de ir midiendo e ir comprobando que es posible, hasta llegar al famoso Passive House. Digamos, instituto que se inició o se instaló en Darmstadt con un referente que es Wolfgang Feist, conocido, profesional que hoy en día todavía persiste en la instalación de este Passive House y que intenta trascender, o trascendió, por supuesto, el clima alemán, que es un clima rigurosamente frío, ¿no? A partir de unos 5 puntos que desarrollan, logran que esos modelos tecnológicos puedan trascender las fronteras. Vuelvo a decir, esto es simplemente uno de los ejemplos, hay miles. Estructura un poco los conceptos que se desarrollaron luego en Argentina. Entonces, el concepto del Passive House, ¿no?, que logra obtener finalmente una demanda de energía apenas por encima de los 50 kilovatios hora energía primaria, ¿sí? Luego se enfrenta a la casa de energía cero, ¿no? Y que luego la energía cero, digamos, tiene sus deficiencias, logra ser alcanzada o superada por la casa autárquica, que es la que incorpora energías renovables, e incorpora a partir del concepto de energía distribuida, energía a la red para abastecer el sistema de interconectado. Simplemente esto es a modo de referencia, cómo a partir de restricciones, que son ordenanzas, y esas ordenanzas son reglamentaciones que permiten exigir cuánto deben consumir las construcciones nuevas, ¿sí? El Passive House logra hacer ese salto importante de un periodo a otro. Ahora veamos. Aquí es simplemente para ejemplificar cómo desde la primera crisis del petróleo, ¿no?, 1973, a la segunda crisis del petróleo, se evoluciona en aspectos que tienen que ver, que son normativos, inicialmente son normativos, la DIN es una norma, para pasar a ser una ordenanza, ¿sí?, que luego se va mejorando en función de hacer restricciones de 300, pasar a 200, de ahí a 150, y así sucesivamente, hacer restricción de la demanda de calefacción en kilovatios hora energía primaria por metro cuadrado al año, ir bajándola a niveles ínfimos, ¿en base a qué? A subir el espesor de la aislación térmica. Yo no digo que esta sea la única medida que debe considerarse en la evolución de la eficiencia energética. Es simplemente una medida tecnológica más, y que en relación al clima local europeo, centroeuropeo, era viable y eventualmente realizable, y para los estándares del momento, la solución posible, que luego tuvo enorme cantidad de críticas por el uso del EPS y otros materiales que no son adecuados desde el punto de vista de la sustentabilidad. Pero bien, es simplemente para ejemplificar esta evolución. El estándar Passive House se sitúa, digamos, por debajo de los 50 kilovatios hora
energía primaria por metro cuadrado anual. En esta digamos, concepción, ¿cuáles son los 5 puntos básicos? Y esto, aislar, una gran aislación térmica, o sea, trabajar la casa como si fuese una conservadora, ¿bien? Trabajar con ventanas de altas prestaciones, con vidrio triple, cuidar los puentes térmicos que hay en los, sobre todo en el cambio de elemento constructivo, techo, muro, ventana, muro antepecho, ventana antepecho, antepecho, losa, etcétera, evitar los puentes térmicos, ¿sí? Evitar las infiltraciones a partir de un cuidado muy detallado en el tema de pérdidas, ¿no? Con sistemas de medición e incorporación de tecnología para lograr infiltraciones muy bajas a partir del sistema blow door, incorporación de sistemas de ventilación con recuperación de aire, ¿no? Con recuperación de calor, que en el mejor de los casos también pueden introducir un concepto de geotermia por aire antes de incorporarse a ese intercambiador térmico, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con la recuperación, la hermeticidad del envolvente, ¿sí? Entonces, estos 5 puntos, repasándolos, son la aislación térmica, la recuperación de calor, los puentes térmicos que dijimos recién, las ventanas de alta performance y la hermeticidad del envolvente. En conceptos, digamos, esto que nos permite obtener valores de referencia. Aquí tenemos un K ponderado medio de 0,8 vatios por metro cuadrado por diferencia de temperatura. Es un valor muy bajo, ¿no? Significa alta aislación térmica, lo que lleva a una reducción del 45% de energía de las construcciones convencionales en ese momento y a una demanda de energía primaria de 46 kilovatios hora por metro cuadrado al año. Es simplemente una referencia. Hoy hay más de 20.000 casos de construcciones distribuidas a lo largo del mundo. Esto es simplemente hacer una comparación entre lo que es la demanda y el consumo anual de calefacción, específico de calefacción. Hay durante, digamos, un tiempo se previó en Alemania un plan, que era el ENOP, ¿no? Que es la construcción energéticamente optimizada, ¿no? Energieoptimiertes bauen. Y esto llevó a planificar que la demanda objetivo debía ser inferior a los 100 kilovatios hora por metro cuadrado al año. Aquí vemos cómo, en realidad, todas estas barras azules nos indican que estos edificios se encuentran dentro de lo que está previsto que consuman en calefacción, y siempre nos vamos a encontrar con que tenemos algunos que están por encima y otros por debajo de ello, porque es lo calculado, y que lo calculado a partir de Passive House, o del criterio del Passive House, determina, ¿no? Que lo máximo posible que era alcanzable por estas construcciones que estaban planificadas bajo ese concepto, ¿no? Era llegar apenas a alrededor de entre 60 y 70 kilovatios hora por metro cuadrado al año en calefacción, que es elevado, ¿sí? Estas experiencias se hicieron en diferentes lugares, y de hecho, digamos, esta información está disponible y se encuentra en las páginas del Passive House Institute. Permitieron calcular estos valores de cálculo de la demanda de energía en función de criterios del Passive House para mejorar esa demanda de energía, y por lo tanto lo que tiene que ver con lo que decíamos inicialmente, con la demanda de un país que es dependiente de la energía, ¿no? Lograr reducirla a niveles que, digamos, para nosotros todavía son inalcanzables. O sea, digamos, inclusive en nuestra
con las demandas térmicas que tenemos en nuestros países, no hemos logrado acercarnos sobre todo ni siquiera a estos valores. En relación, bueno, a lo que hemos venido viendo hasta ahora, vamos a hacer como una especie de línea del tiempo de la evolución para hacer como una especie de síntesis para seguir con el tema que viene próximamente. Y es mostrarles un poco que cómo se fue de la crisis y el requerimiento básico necesario de la energía a las exigencias. 1973, primer crisis del petróleo. 1979, segunda crisis del petróleo. 1988 aparece el concepto del Passive House en relación al contexto internacional, que es lo que he tomado como referencia, pilar de referencia. El primer edificio Passive House aparece en 1990. En 1997 se firma el Protocolo de Kioto, en donde los diversos países se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en 2002 se aparece la ENEF, que es la Energieinfraverordnung, que exige desde entonces, para construcciones nuevas y existentes, alcanzar valores que estaban, digamos, considerados en estos requerimientos estudiados que veníamos planteando recién. En relación a ello, bueno, en 2003 aparece, para referencia a ustedes, la ley 13059, de la provincia de Buenos Aires, donde se establecen ya, digamos, exigido por ley, ¿no?, como reglamentación, los niveles admisibles de transmitancia térmica para la conservación de la energía. Es un criterio muy fuerte en la eficiencia energética, la conservación de la energía, esto que veíamos recientemente. En 2007 el PRONURE, el Programa Nacional para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, con el decreto 140, que determina de interés nacional el uso racional de la energía, y se pone un objetivo de que es de alcanzar un 10% de eficiencia o de ahorro en de reducción del consumo en el sector edilicio para el 2020, y que luego, a partir de, bueno, la norma IRAM 11900 aparece en 2010, pero está dedicada a la parte de calefacción. Luego, en 2017, conjunto con el etiquetado de viviendas, el Programa Nacional para el Etiquetado de Viviendas, el abarcar aspectos que tenían que ver con la climatización en su totalidad, calefacción y refrigeración, la parte de calentamiento de agua caliente sanitaria, la iluminación y el uso de energías renovables. En Santa Fe, en 2019, alcanza carácter de ley la 13.903, el etiquetado de viviendas pasa a ser exigible desde entonces. Y desde este año tenemos un proyecto de ley de etiquetado a nivel nacional que pretende ser aprobado para poder exigirse en el resto de las provincias en donde se está obteniendo valores de referencia, que es lo que vamos a ver un poquito ahora, y que tienen que ver con esto. Esta imagen que vemos aquí de etiqueta, ¿no?, representa un estudio realizado en Cava, en la provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se incorporaron digamos, estudios desde la Secretaría de Energía, con profesionales certificadores formados para tal fin, prueba piloto de la cual participé, y este es uno de los resultados de la evaluación de uno de los edificios, de los departamentos. El valor de referencia medio es de 228 kilovatios hora primaria por metro cuadrado al año, y el valor encontrado en este departamento fue de 190. Vuelvo a decir, esto un poco resume, ¿no?, lo que a nivel internacional pretende ser un instrumento de certificación o de etiquetado respecto de la referencia, ¿no? Aquellos que consumen menos de un 15% a un 45% serán categoría D, los que consuman entre un 45 y un 60% menos, categoría C, los que consuman entre un 60 y un 80% menos, categoría B, y los que consuman menos del 80% de la referencia, categoría A. Escucho un micrófono encendido, ¿hay alguien que quiere consultar algo? Respecto de la referencia, entonces, ¿perdón? Cuando quieras, Ernesto, hacemos un corte. ¿Hay preguntas?
Y hay un par de preguntas. Ahí la que creo que la estás respondiendo ahora, porque una de las consultas iba por el lado, en el gráfico que mostraste de Alemania, arrancaba en 350 kilovatios hora por metro cuadrado año, y la pregunta era cómo estaba la situación media de Argentina. Esto que estás presentando es de la ciudad de Buenos Aires. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces queda respondida esa pregunta. Y la otra era con relación a los materiales de construcción, si con los materiales clásicos que conocemos se alcanzarían esos valores de eficiencia, o hay que recurrir a otro tipo de materiales. Por supuesto que todo dependerá del clima, la zona climática, porque Argentina es un país que tiene más de 7 zonas climáticas si consideramos las variaciones de humedad que puedan definir a un clima en seco y húmedo, que también afectará en el empleo de los diferentes tipos de materiales, pero por supuesto que de ello dependerá, y que tenemos una franja central en Argentina en donde los materiales tradicionales pueden llegar a ser empleados sin problemas, pero que en la región sur, sobre todo, es un clima que requiere de unas exigencias, que tiene unas exigencias térmicas o térmico-energéticas mucho mayores, y que requiere de materiales tecnológicos, de la incorporación de aislación adicional para poder conservar las condiciones térmicas generadas. Ok. Hay un comentario de Irene que dice que en el cronograma se podían incluir algunos temas de carácter nacional, como es el sistema S de Córdoba, por mencionar alguna de estas cuestiones. Sí, por supuesto, el sistema, digamos, el sello de sustentabilidad de Córdoba es un sello, digamos, muy interesante, único en el país, que está, digamos, logrando trascender o sea, único en el país, digo, nace en Córdoba, pero está logrando trascender sus fronteras y está siendo aplicado en diferentes provincias. Y de hecho, incluso se pretende incorporar en la provincia de San Juan. En Cava se reinterpretó a partir de el gobierno anterior, que intentó, digamos, implementarlo desde, digamos, porque básicamente es un concepto de sustentabilidad, es más abarcativo que el esquema energía solo, porque considera agua también, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, por supuesto que sería, digamos, un instrumento que debería acompañar o aquel o aquel a en la implementación de mejoras o de criterios de sustentabilidad aplicables al sector edilicio, ¿no? Buenísimo. Cuando quieras hacemos un corte de un par de minutos. Bueno, sí, tomo un poco de agua, me sirvo un poco de agua y continuamos. Dale, cortamos 2 o 3 minutos. Bueno. Argentina. No, es una pregunta que no sé si alguien me ayuda a responderla, pero es difícil de medirla, ¿no? Seguro. A ver, hacémela de nuevo, que por ahí no. Ok, ¿cuál es el grado de sustentabilidad económica real de aplicar un modelo de leyes, reglamentaciones obligatorias y exigibles aplicadas en Alemania, considerando que Alemania tiene un PBI mucho más grande? Sí, bueno, es o sea, supera mis capacidades. ¿Cuáles son las posibilidades concretas desde el punto de vista económico para avanzar en este tipo de cuestiones en Argentina? Por supuesto. O sea, eso, digamos, lo quería resumir a eso.
Yo creo que estamos, inclusive, digamos, si yo no, se ve la presentación. Sí, sí. Desde el inicio del Passive House como desarrollo tecnológico en relación a la evolución de un criterio de eficiencia energética, porque aparte si hablamos de sustentabilidad económica, obviamente dos países con diferentes trazas de economía no pueden ser comparados. Lo que sí acá ocurre es, digamos, una situación know-how que está en directa relación con la industria del conocimiento, que tiene posibilidades de llevarse a cabo, de implementarse en un contexto industrial con capacidades y que permite transferir conocimiento, o sea, digamos, en la virtuosidad del triángulo de Sábato, traccionar a la academia desde la industria y responder con normas o con, finalmente, cuestiones bien medidas, tecnológicamente alcanzadas y exigibles. Y eso dura un espacio de algo de 15 años, ¿no? Desde entonces, o sea, desde que se plantea este concepto del Passive House, ¿no? En relación a ello, porque la ENEF 2002 tiene una base fuerte en el desarrollo del Passive House. Y en nuestro país, y casi uno podría decir que en la década del 80 ya teníamos dentro de la planificación energética de cambio de matriz y de cuidado de los recursos, teníamos la crisis del petróleo marcada. De hecho, todos digamos, los profesionales que actúan hoy en día están afectados por esa época, y muchos de ellos, y logran, digamos, transferir sus conocimientos, haciendo como una especie de paralelismo, a partir de investigaciones, pero que no logran, porque la virtuosidad nuestra de ese triángulo está un poco desvirtuada por la realidad, y que eventualmente no son traccionadas por la industria del conocimiento y menos por industrias de ingeniería que demanden ese know-how, y que quizás finalmente termina siendo más fácil transferir o copiar, ¿no? Y utilizar el conocimiento local. Aún así, en el desarrollo de normativas a nivel nacional, los profesionales formados desde entonces son los que han articulado y han promovido que las experiencias internacionales, por eso pongo, digamos, aquí que se toma la experiencia internacional, ¿no?, para construir indicadores de referencia, siempre porque existen medidas reales y confiables en estudios llevados a cabo en otros países. Y a ellos se les suman las medidas con los pocos recursos que hubo siempre, sobre todo en el desarrollo de investigación y desarrollo dado básicamente en las universidades, que permiten, de alguna forma, establecer hoy un elemento de referencia que es este etiquetado, y que requiere, bueno, de una evolución en cuestiones tecnológicas, en desarrollo tecnológico. Nuestra industria se debe adecuar. Y más allá de que la industria está, digamos, alcanza ciertos valores, no logra competir. Lógicamente, competir con los valores, ojo. Los materiales importados, por supuesto que tampoco logran aplicación en el país porque no hay quien los demande. Pero pensando en que estos valores normativos que básicamente dan fuerza a nuestras normas IRAM que empleamos nosotros como elementos de referencia, podrían ser básicamente son los elementos que utilizamos para la evolución de nuestra industria interna, y que
si el etiquetado, ¿no? O las etiquetas y las restricciones logran considerar la evolución de estos instrumentos normativos, nos van a permitir adecuar nuestra tecnología a las diferentes zonas climáticas, por ejemplo, y obtener productos que permitan conservar el uso de los recursos. Que tenga la eficiencia. Que tenga la eficiencia que corresponde. Ahí Roberto y Carlos apuntan de vuelta sobre el tema de la viabilidad económica que tendría por el impacto de estas de eventuales reglamentaciones obligatorias en las construcciones que se deberían hacer hacia el futuro en nuestro país. O sea, invariablemente existiría un impacto, en principio, entiendo yo, pero que está sustentado en el ahorro que tenés en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Por supuesto. Por un lado, nosotros necesitamos tener una referencia, y es a partir de la referencia en donde mejoraríamos las condiciones o las prestaciones. También mejoraríamos las posibilidades de que una vivienda, estamos hablando de vivienda de construcción de residencias, logren tener valores agregados, y que estos valores agregados permitan promocionar socialmente, ¿no?, la importancia del cuidado de los recursos. Todavía no hemos logrado, como veíamos en estas cuestiones que tienen que ver con los hábitos de las personas, no hemos logrado instalar un elemento que nos permita ver el beneficio en la restricción, o el beneficio en el ahorro. Entonces es muy difícil establecer ya hoy una referencia que nos permita definir si el valor que tenemos actualmente del etiquetado de viviendas o de la referencia a nivel nacional es representativa del parque tecnológico que tenemos, ¿no? No sé si estoy respondiendo la pregunta. Sí, correcto. Capaz me fui un poco de la rama. Adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Continuamos? Continuamos, Ernesto, dale. Bien. Bien, entonces, estábamos aquí. Entonces habíamos llegado a decir que este instrumento de referencia, esta etiqueta, ¿no?, está construida en base a las etiquetas que se han promovido en otros países como ejemplos, ¿no? Hay diversas, algunas que son referidas al consumo, a la demanda de energía, como es esta, hacia el requerimiento de energía, el índice de prestación energética, que es este valor, IP medio, va dado por los requerimientos de energía para calefacción, refrigeración, agua caliente, sanitaria, iluminación, menos energías renovables. O sea, ese valor va a ser el acúmulo del requerimiento para cubrir las necesidades, menos un aporte de energías renovables. Entonces, es esta etiqueta o este instrumento que nos permite dar el primer paso, ¿no?, en establecer un punto de partida en el estado actual de nuestras construcciones, y obviamente debe estar orientado a las zonas climáticas, a las diferentes zonas climáticas de Argentina. Por lo tanto, no vamos a tener la misma escala en el norte del país, en el centro o en el sur, o inclusive en la zona quizás en la zona central, es decir, Cuyo, Pampa, vamos a tener eventualmente diferencias notables. En relación a la evolución de esta norma, bueno, podemos decir que en relación al 2010, que la IRAM 11.900 de entonces se ocupaba de características del envolvente y del requerimiento de calefacción,
y que la actual del 2017 abarca aspectos de la refrigeración, el agua caliente sanitaria, la iluminación y las renovables. Haciendo pie en esto, hacemos un relevamiento rápido de los requerimientos que vamos a obtener de un edificio. Equipamiento general, calefacción, refrigeración, iluminación, agua caliente, el uso de renovables, la envolvente misma y el usuario, que van a demandar una cantidad de energía que debemos preverla, planificarla y tenerla en consideración a la hora de diseñar la matriz energética de abastecimiento. Entonces, considerando estos aspectos, en relación al equipamiento, tenemos que una gran cantidad de equipamientos ya, por diversas normas, alcanzaron sus valores de eficiencia, y tenemos que entre aire acondicionado, calefones, lavarropas, microondas, televisores, etcétera, hornos, o sea, electrodomésticos y gasodomésticos que tienen su etiqueta del requerimiento de energía, del consumo de energía, que en máxima potencia de uso se prevé que pueden tener. En relación a la calefacción, la IRAM 11900 del 2017, como decíamos, que considera calefacción, refrigeración, iluminación, agua caliente, y el aporte de energías renovables. Actualmente no, ya en 2018, el IRAM e INTI, institutos y las empresas destinadas de los diferentes sectores de la construcción, desarrollan el capítulo estrategias pasivas, que permitiría incorporar una característica de eficiencia a la envolvente. Y también debo decir, digamos, en relación a nuestros estudios realizados en nuestras investigaciones, que el usuario debería ser un debería ser alguien a quien uno pueda llegar a medir, o eventualmente, lógicamente es una variable muy dinámica, ¿sí? Difícil de medir, pero que en nuestros estudios hemos logrado incorporar, ¿no? A partir de estudios de la eficiencia del usuario en función de el uso y la frecuencia de uso de diferentes alternativas que él emplea para contrarrestar reponer su situación de confort, ¿no? O su situación de confortabilidad o bienestar, y que tienen que ver con estrategias pasivas y activas, o sea, estrategias que no consumen energía y aquellas que sí consumen energía. Entonces, un usuario que utiliza más estrategias pasivas para restaurar su condición de confort es un usuario considerado más eficiente que otro que utiliza más estrategias activas. Y aquello dependerá, digamos, del tipo de construcción, por supuesto, del equipamiento instalado, de las disponibilidades que tenga y de las características de los artefactos y del grado de adaptación que este ser humano tenga, ¿no? Esto es una referencia de estudios realizados en edificios alemanes y que contrasta la relación demanda anual de energía con consumo. Los edificios, cada uno de estos es un edificio, la barra gris es la demanda planificada, o sea, el valor calculado de lo que podría llegar a demandar un edificio en energía primaria, en kilovatios hora por metro cuadrado al año, ¿no? Y en la barra verde o celeste, o como se vea, digamos, en la presentación de ustedes, el consumo real medido. Y vemos que de ese 100% de uso de energía promedio, ¿sí? Un 30% se podría reducir en base al empleo de artefactos de consumo eléctrico, pero más eficientes, y otro 30% se podría llegar a reducir, o 25%, vamos a decir, de potencial de eficiencia en base a la optimización del uso del edificio durante su etapa de uso. Y básicamente, ¿qué sería esto?
y este sería trabajar sobre el usuario, que es el que usa el edificio, ¿no? Entonces, volviendo a las definiciones del cómo, decíamos, sin afectar la calidad de vida de los habitantes. Y aquí nos introducimos en un concepto que yo les había mostrado inicialmente y que para mí es clave y decisivo a la hora de tomar este tipo de decisiones. Por eso es tan importante el usuario en la planificación de la demanda. Si, digamos, acá tenemos dos modelos de confort. Un modelo de confort de un conocido académico danés, que es Fanger, y que desarrolló una curva, ¿no?, en donde lo mismo, en relación a una escala de temperatura, había un porcentaje de disconformes. ¿Sí? Acá tenemos una escala logarítmica para ver mejor el desarrollo de estas dos curvas, y esta es la curva que encontramos en nuestro estudio. En nuestro estudio habíamos dicho que un 10% lo teníamos en torno a una temperatura de 23,3 más o menos 1 grado centígrado, más o menos aproximadamente. O sea, 2,3 grados menor que la que había encontrado este hombre. En esto quiero decir que el clima, digamos, en el que desarrolla los experimentos es un clima, digamos, de laboratorio, en cámaras climáticas, y que uno podría decir que no se relaciona con la realidad. Bueno, pues bien, esa es una opción. Y la otra es decir que en la cámara climática están reflejadas las temperaturas operativas, o sea, las temperaturas que se dan por lo general en espacios interiores en Dinamarca, que no difieren mucho de las temperaturas que se dan en climas interiores en Alemania. Entonces, que los usuarios alemanes, ¿sí?, prefieren unas temperaturas, porque esto es en base a estudios con personas y mediciones, unas temperaturas de menor calibre, vamos a decir, calefaccionar menos, los hace más confortables, ¿bien? Y que, por lo tanto, si en relación a las curvas encontradas por aquel genio, digamos, porque realmente fue el que desarrolló gran cantidad de la teoría de confort, un límite inferior de los alcanzados por nosotros se correspondería con un 30% de insatisfechos o 70% de aceptación térmica. Este modelo sirve básicamente para decir que el confort es siempre diferente y que depende de toda una serie de variables y que no es único y no es constante, y menos se puede setear un equipo de aire acondicionado sin considerar la evolución de la temperatura exterior. Entonces, aparece, este es el funcional de la relación encontrada en nuestro estudio, ¿no? Temperatura de neutralidad y la temperatura operativa como variables dentro del modelo. La temperatura operativa es la que se mide y que es una temperatura sensible afectada por la envolvente térmica y la temperatura del aire. La temperatura de neutralidad es la temperatura que prefieren las personas. Entonces, en este contexto, que se da en diferentes tipos de edificios, lo podemos ver reflejado en relación a la evolución del clima exterior. Y vemos que, considerando, bien, en este caso, dos de los tipos de edificio, aquellos que tienen ventilación natural y aquellos que tienen un funcionamiento mixto, ¿sí?, la temperatura óptima, ¿sí?, donde aparece un porcentaje de aceptación del 90% en esta zona central, del 80% y del 65%, volvemos al inicio, acá se dan un 10% de disconformidad y un 90% de aceptación, es variable porque no es constante. Si fuese constante estaríamos trabajando con una línea, digamos, recta aquí, paralela a las abscisas, en función de la temperatura exterior. Entonces, esto es un modelo de confort variable, tal que si nosotros decimos que afuera, en temperatura exterior, hacen 35 grados, el 90% de los ocupantes de un espacio aceptarán esa temperatura de confort y estará en torno a los 28 grados. Creer por reventar, esto es parte de un modelo de desarrollo dentro del país del centro europeo, y siempre lo trasladamos, o sea, trasladamos la metodología a nuestros estudios, y en estudios locales alcanzamos relaciones
del tipo parecidas. Eventualmente en edificios con ventilación natural, ¿sí? Y edificios con climatización mixta, o sea, que tienen ventilación natural y tienen sistemas de aire acondicionado, supuestamente lo que creemos es que podrían compararse los estudios con aquel país. ¿Por qué? Cuando se da la apertura de ventanas, básicamente en época de verano, ¿sí? Por eso el modelo de confort en esta zona, cuando afuera hacen menos de 10 grados, 11 hasta 15 grados, no varía mucho, pero sí varía más ampliamente cuando la temperatura exterior crece desde entonces, que se podría considerar el periodo transitorio en esta zona y la época de verano en esta. Bien, el modelo de confort variable tiene varios indicios. Uno de los indicios que nosotros utilizamos fue la adaptación de la ropa. La adaptación de la ropa, aquí vemos diferentes niveles de aislación de ropa, y esto es medido en clothing, que es una medida internacional que se utiliza para medir así como la transmitancia térmica del envolvente, en el caso de la ropa, lo mismo, la transmitancia térmica de la ropa, en relación a la temperatura operativa, esta temperatura sensible que se da en los espacios interiores. Entonces vemos que esa ropa, esos niveles de aislación decaen o bajan, es decir, la ropa se vuelve más ligera a medida que aumenta la temperatura en interior. Se, digamos, correlaciona la temperatura elevada interior con el periodo de verano, ¿bien? Y esta relación la obtuvimos en diferentes tipos de edificios, con ventilación natural, con ventilación mixta y totalmente climatizados. Inclusive en estos tipo 3 no hay apertura de ventana disponible. Estos indicios simplemente nos dan esta hipótesis, o sea, el ahorro potencial ese que tenemos del 30% está dado por una situación que puede ser tranquilamente manejable por un usuario. Es decir, que el usuario es responsable de más de un 30% del consumo de energía no previsto en la etapa de planificación del edificio, o sea, en la planificación de la demanda. Con esto, ¿sí? Quiero ir cerrando, digamos, y dejarles, digamos, simplemente algunas apreciaciones. Este tema es amplísimo, 2 horas han sido, digamos, muy escasas quizás para abarcar una temática súper, digamos, extensa, digamos, específica en los ejemplos. Si entramos en ejemplos de arquitectura, hay por doquier millones y rescatables y que hay que mostrar, pero bueno, no nos alcanza. Simplemente, desde mi formación, lo que les pude dar hasta ahora, hay aspectos que he ido evolucionando gracias a los docentes que me acompañaron en mi formación, muchos de ellos de aquí de San Juan y de distintas zonas del país, que están presentes en el debate, ¿sí? Con quienes he compartido conocimiento y con quienes he podido transitar este desarrollo que tiene que ver con nuestra formación como arquitectos en un entorno de crisis. Entonces, antes de concluir, quiero decir que es tan importante absorber un conocimiento, pero a su vez también poder volcarlo, que parte y creo que, digamos, esto que estoy volcando, se los debo en gran parte, digamos, a quienes me formaron y me abrieron las puertas para trabajar en equipo. Simplemente esto, para cerrar, el modelo de confort variable aplicado en una oficina, donde vemos aquí el trascender de la temperatura medida en rojo, ¿no? Que es muy variable día a día en una semana de verano, en un mes de verano, en sucesivas semanas, ¿sí? Si nosotros consideramos el 90% de aceptación, integramos
toda esa variabilidad de valores de temperatura dentro de lo que es el modelo. Si consideramos el 80% de aceptación, las incorporamos a todas y esto nos da un indicio. O sea, debemos trabajar con modelos de confort variables que se acoplen a la evolución de la temperatura exterior, ¿sí? Que si seguimos trabajando con la ISO 7730, que define valores para un 90% de aceptación en torno a un valor constante definido en torno a los 24 grados, ¿sí? Vamos a hacer, digamos, aguas simplemente por no haber considerado que todos estos valores estaban en zona de confort, cuando en realidad la norma nos dice, o sea, cuando en realidad, digamos, la norma por su restricción, esta norma creada a partir de estudios en cámara climática, nos dice a partir de la restricción que la máquina debe ponerse en funcionamiento para volver a la temperatura del ambiente, que puede llegar a estar en 25, en 26 grados, a 24, 24 y medio, y al revés, para conservar una condición de confort que es ajena a nuestra relación. Esto es un edificio en el cual me tocó participar desde el equipo de arquitectura sustentable, conformado por otros arquitectos y diseñadores. Se nos encomendó este edificio para San Juan desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esto fue inaugurado en 2019, pero en 2015 lo presentamos y fue aprobado para su construcción. Se basó, aunque digamos no está certificado Passive House y no está certificado LEED, se basó en la planificación de una demanda objetivo de 100 kWh por metro cuadrado al año, y se calculó la envolvente para conservar unas condiciones de habitabilidad y de confortabilidad que permitieran el ahorro de la energía a su vez. Entonces, desde un criterio bioclimático, de una orientación en sentido longitudinal este-oeste, está publicado en la revista del Colegio de Arquitectos. Este edificio tiene 2.800 metros cuadrados cubiertos, tiene una gran inercia térmica, unos muros y envolventes aislados, muy bien aislados, para conservar la energía generada en su interior a partir de bombas geotérmicas, que tiene instaladas de 12 metros de profundidad, que tiene 36 sondas, 4 bombas geotérmicas que permiten retroalimentar una unidad de tratamiento de aire y poner el aire, digamos, interior en situaciones de confort adaptados al entorno local. También tiene incorporación de paneles solares fotovoltaicos, y actualmente es el Centro de Educación Ambiental, llamado Centro de Educación Ambiental Anchipurac, que básicamente es un centro que reúne a gran cantidad de alumnos, estudiantes, chicos, escolares y público en general en la educación del uso de la energía, de los recursos del agua, del reciclado y técnicas del reciclado, en torno al reciclado, porque está situado junto al Parque de Tecnologías Ambientales, donde se recicla una parte de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de San Juan. Como para, digamos, esta es una vista aérea el edificio, está, digamos, en parte está enterrado, tiene ventilación transversal, digamos, sur-norte, sureste, ¿no? Tiene ventanas muy cuidadas, con doble vidrio hermético, doble contacto, una aislación fuerte del edificio porque está en una zona con grandes demandas térmicas diferentes a la ciudad, está alejado y cerca de la montaña, al pie del Cerro Parkinson en el departamento de Rivadavia. Bueno, simplemente entonces para concluir, es importante disponer de valores de referencia de consumo para zonas climáticas en el país, a fin de construir rangos de comparación según exigencias térmico-energéticas
y dar continuidad a la evolución del etiquetado de viviendas nacional. A su vez, también dar continuidad y fortalecer la implementación de un programa de uso racional de la energía, a fin de educar a los usuarios residenciales sin afectar su calidad de vida. Considerar la incorporación de un indicador de eficiencia del usuario en las etiquetas considero importante. A su vez, también dar continuidad y fortalecer programas de gestoría energética, no solo en el sector industrial, a fin de instalar el concepto de mejora continua en la administración del hogar, contrastar el beneficio térmico energético de materiales innovadores en relación a materiales tradicionales, un poco lo que decíamos recién en relación a la pregunta que me habían hecho, o sea que no siempre un material nuevo llega a superar a los existentes desde varios puntos de vista, y a su vez promover el desarrollo y nacionalización de tecnologías eficientes favorables, envolventes y equipamientos a fin de mejorar el potencial de eficiencia en el sector edilicio. Muchas gracias por su atención, les dejo unos links de interés. Sí, buenísimo. Ernesto, quedan algunas preguntitas, si tenés 5 minutos más. Por supuesto. Las vamos planteando. Ahí lo que hemos visto, especialmente en Europa, que las certificaciones, el etiquetado de las casas, digamos, tiene algunas ventajas de tipo impositivo por parte de los municipios, que por ahí, no sé si en las estructuras que están circulando, en las reglamentaciones que están circulando por acá, se tienen en cuenta. ¿Vos sabés si hay algún tipo de beneficio de ese estilo? Actualmente hay previsto incorporar beneficios, pero, digamos, todo cambia paso a paso en nuestra economía y el beneficio que podría haber llegado a tener, digamos, una inversión en tecnología hace 2, 3 meses atrás, ya no lo tiene. El periodo de recupero de la inversión cambió de 10 a 25, 30 años, y el que era de 15 a 50, 80, o sea, ya, digamos, es muy difícil. Hay programas, digamos, para la eficiencia energética en el sector residencial, en la industria, en aquellos que quieran incorporar mejoras en el residencial en cuanto al uso, a la incorporación de tecnologías renovables, ¿sí? Que están todas disponibles en las páginas de gobierno, ¿no? Pero que, bueno, lamentablemente, inclusive soy parte de un proyecto para mejorar la eficiencia energética en el agro, a través de la incorporación de paneles solares fotovoltaicos, que ya el periodo de recupero digamos, ha dejado de ser viable, digamos, ¿no? O sea, no es viable el proyecto. ¿Vos te acordás el edificio de Anchipurac? ¿Qué superficie tiene? Ese edificio estuvo participando Claudia Agnelli, ¿no? Y otros arquitectos. Exactamente. En ese edificio participamos la arquitecta Claudia Agnelli, el arquitecto Mario Flumiani y el diseñador industrial Guillermo Correa. En 2013 nos convocaron, yo, digamos, caí no sé cómo al equipo, pero, digamos, mi nombre sonó en el equipo inicial, y bueno, por referencia de mis compañeros que dieron en la secretaría, me convocaron y planteamos un edificio desde cero, ¿no? Ellos tenían un proyecto inicial que querían desarrollar, pero era inviable, y hubo que plantear el nuevo esquema, ¿no? Un nuevo esquema que considerara una arquitectura bioclimática, una arquitectura pensada en lo local, y la incorporación del potencial renovable que tenemos en la región, que es el geotérmico y el solar. Entonces, a partir de ahí se desarrolló este edificio en conjunto con estos arquitectos, y lo presentamos en 2014, en 2015 fue aprobado y se construyó siguiendo
bueno, los planteos que habíamos establecido, ¿no? Que habían realizado. ¿Qué superficie tiene? Tiene 2.800 metros cuadrados cubiertos. ¿Y los objetivos que se plantearon en cuanto a comportamiento y eficiencia más o menos se cumplieron? ¿Están en el orden de lo programado, de lo planificado? No tengo actualmente medidas, pero sí tengo referencia de que, por ejemplo, en relación al equipamiento, hay parte del equipamiento que se instaló, que todavía no funcionó para cubrir el requerimiento. Es decir, que actualmente se abastece con la geotermia, con las sondas geotérmicas, con bombas de calor geotérmica para restaurar, para hacer funcionar una unidad de tratamiento de aire, ¿no? Interesantísimo. ¿Los detalles de ese proyecto decís que están publicados? Los detalles de ese proyecto están publicados en esta revista del Colegio de Arquitectos, pero actualmente los valores de consumo y de, digamos, el comportamiento térmico energético se están incorporando en una base de datos. Esa es la referencia que tengo, no conozco en profundidad, porque, bueno, no estoy actualmente formando parte de la administración del edificio, ¿sí? La administración del edificio obviamente la maneja la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan, ¿sí? E inclusive la arquitecta Claudia Agnelli está en la dirección del complejo, o sea, del Centro, digamos, de Educación Ambiental Anchipurac, ella como directora, y que probablemente ella tenga esos valores. De hecho, en alguna comunicación ella me dijo que estaban registrando valores de referencia que en algún momento íbamos a volver a rever. A divulgarlo. Buenísimo, Ernesto. Lo que siguen son agradecimientos de parte de los asistentes, felicitaciones por la excelente exposición. Desde acá lo que hacemos es un aplauso virtual, que es lo único que nos queda para agradecerte por tu tiempo. Esperamos seguir en contacto. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Ernesto, por tu tiempo y tu dedicación. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los presentes.